Hablar de enfermedad mental necesariamente nos evoca a pensarnos otras denominaciones y también palabras, digamos, alternas que permiten necesariamente pasar por ellas para poder comprender lo que en este momento a nosotros nos compete. Nos implica hablar de síntoma, ¿sí? Implica hablar, porque aquí el título ustedes lo ven y lo vieron desde la publicidad que se hizo desde Mercadeo. Nosotros estamos hablando de la llamada enfermedad mental como síntoma social, pero hablar de enfermedad mental nos evoca pensar palabras como conducta normal. Estamos hablando de, digamos, el común, de la manera como es denominado desde las ciencias humanas, desde las ciencias sociales, pero también desde las ciencias de la salud. Nos evoca también a pensar palabras como, además de conducta normal, psicopatología, trastornos, ¿cierto? Tal como lo plantean, digamos, los clasificadores o los manuales estadísticos de enfermedad. Pero vamos a hacer un preámbulo a lo que históricamente nosotros comprendemos, digamos, y que para Foucault en 1961 habla de una experiencia, fíjense esta denominación tan importante, históricamente fabricada, sobre la salud mental, sobre la enfermedad mental, hablar de la locura. Y Foucault nos ubica entonces tres momentos históricos muy importantes, ¿sí? Hablamos del Renacimiento, hablamos de la época clásica. En el primer momento, él le llama el embargo de los locos. Piensen lo que uno podría representar al hablar del embargo de los locos. Habla después de una época clásica, un tiempo después, donde en su obra es muy importante este término del gran encierro, pero también hablamos luego de una época más moderna, digamos más cercana a la época en la cual nosotros estamos en este momento y que tiene que ver con la liberación de los locos, pero eso a propósito, digamos, un poco en el marco del movimiento antipsiquiátrico que a partir de los años 60 se suscita alrededor de la psiquiatría y de esto, de la denominación de enfermedad mental. Podemos entonces a continuación observar que cuando nosotros hablamos de enfermedad mental podemos situar entonces el pensar que el loco, como incluso así nos lo va a presentar más adelante María del Mar, quien va a hacer un bosquejo muy importante desde su tesis de maestría de la manera como se representa, digamos, el enfermo o se representa el sujeto hospitalizado en unidades de salud mental. Ellos hablan de el loco, la locura, ¿sí? Y lo entendemos entonces como aquel que dista de una normalidad en el orden de lo social, ¿sí? Un poco, digamos, en conexión con la diapositiva pasada, podríamos entonces pensar que en la época del Renacimiento los locos se asociaban a la enfermedad, al mal, incluso a la idea de debilidad humana, ¿sí? Lógicamente una connotación bastante fuerte para pensar y para asumir la enfermedad, pero estamos hablando de la época del Renacimiento. Posteriormente ya hacia el siglo XVII, la locura se convierte en ese momento en el principal enemigo de la verdad y por tanto del desarrollo científico, pero de manera un poco curiosa, posteriormente para el siglo XIX, la psiquiatría lo que presenta, y lo presenta Brausten en su texto del 2010, lo que ocurre es que la psiquiatría hace de los locos, entre comillas, un campo importante de investigación, y lógicamente suscita toda la polémica y la dinámica alrededor de pensar la enfermedad con una localización puntual a nivel del cuerpo, es decir, pensar la locura con un origen o una etiología ubicada o situada, digamos, en el cuerpo, ¿sí? No por fuera de, no en lo social, no dialogando precisamente con la historia del sujeto, sino la locura ubicada en el cuerpo, es decir, hablar de la anatomía patológica, ¿sí? Aquí entonces, esto lo vamos a retomar más adelante en diálogo con los textos de Lauren, se plantea que el modelo médico, lógicamente basado desde su taxonomía en la biología, da cuenta o intenta, más bien, digamos, dar cuenta de procesos de orden objetivo, objetivar el síntoma, ¿sí? De aquel que, como lo planteábamos hace un rato desde Foucault, pues se sale del orden de lo social, ¿sí? Como un soporte para la clasificación y el tratamiento de los problemas mentales. Y esto entonces abre, digamos, el abre bocas a la manera como se concibe la noción de enfermedad mental y de trastorno mental, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Planteamos entonces que la noción de enfermedad mental, miren en la imagen allí digamos, de un perfil humano que se va deshojando, ¿sí? Porque es la manera como, digamos, el sujeto
empieza a desvanecer, y fíjense, muchas otras definiciones hay sobre la enfermedad o trastorno mental, más desde la clasificación occidental. Saúde Mental plantea que cuando hablamos de enfermedad mental nos estamos refiriendo a una alteración, pero una alteración no solamente del orden de lo biológico, como son las enfermedades físicas, ¿sí? Sino que esta alteración, este trastorno conlleva también alteraciones del orden de lo emocional, de lo cognitivo y del comportamiento, donde lógicamente se afecta, digamos, la funcionalidad del sujeto, ¿sí? De esto Marcela también un poco nos va a hablar cuando fíjense que se plantea que se crea alguna forma de malestar subjetivo. La pregunta que nosotros nos suscitamos alrededor de este espacio conversatorio es que la forma de malestar subjetivo se crea ¿para quién? ¿Para el sujeto o para, digamos, una institución, un sistema, una sociedad en sí que siente afectada la dinámica esperada, digamos, del ideal de ser, tanto de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y por supuesto de nosotros los adultos? Muy bien. Siendo así, entonces, se abre esa necesidad imperante, digamos, a nivel de muchas culturas y sobre todo de la sociedad en general, de, como lo planteábamos en una diapositiva anterior, la diapositiva número 5, entonces, lógicamente, la medicina intentando dar cuenta de los procesos objetivos, de objetivar el síntoma, para poder soportar, para poder justificar el que el sujeto sea clasificado y por tanto al tratamiento. Para todos es muy claro que actualmente el sistema de salud, digamos incluso la política pública y aquellas cosas que tienen que ver con los procesos no solamente de promoción y prevención, sino también de tratamiento, de toda la terapéutica implícita en esta denominación de enfermedad y de trastorno mental, está bajo la clasificación del CIE y el DSM, que tiene, digamos, una gran polémica en varios de sus aspectos, sobre todo porque se entra un proceso de psicopatologización de los problemas de la vida cotidiana. Algo que es importante tener en cuenta, y esto yo lo hablo con mis estudiantes de clínica y salud y también lo hablamos en nuestro semillero de investigación, es que una de las cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado, digamos, en estas clasificaciones, tanto los psicólogos como los educadores, los docentes, digamos, a nivel de instituciones educativas, es que estos clasificadores, si bien tienen, digamos, la posibilidad de permitir un lenguaje común para la ciencia, por eso no es que tengamos que satanizarlos o señalarlos de una manera inadecuada, pero también debemos tener cautela en su utilización, lógicamente en el contexto educativo no, porque aquí no se hace diagnóstico, pero sí en los contextos clínicos y de la salud, dado que sobre todo la última versión del DSM, no habla precisamente de etiología. La pregunta entonces nuevamente que se suscita es cuáles son las consecuencias a nivel de la salud física, pero también de la salud mental, y cuando hablo de lo físico es porque definitivamente medicar a un paciente tiene una alta incidencia a nivel físico y de la funcionalidad del sujeto en su vida cotidiana. Entonces la pregunta que se suscita al presentar estos dos clasificadores importantes a nivel mundial es ¿qué consecuencias tiene que estos manuales no conciben precisamente la etiología o la causa, digamos, del origen, sino que muestran, y ni siquiera es mostrar, describen de una manera muy categórica, a manera de clasificación, y así lo cuestiona el grupo de Chavarría de una manera muy importante, los síntomas, ¿sí? ¿Qué es lo que el sujeto debe presentar para que entonces el profesional de la salud le dé un rótulo, le dé una denominación, ¿sí? Allí nosotros vamos entonces haciendo ingreso a la razón psiquiátrica hegemónica, es decir, lo que ha de alguna manera prevalecido en la psiquiatría a lo largo de muchos años, teniendo en cuenta que esto no es tal cual como fue hace un tiempo, esto ha tenido unas transformaciones muy importantes. Hoy nosotros podemos encontrar incluso en la psiquiatría profesionales que dialogan con el objeto de la subjetividad, que tienen en cuenta la historia del sujeto con mayor apertura a la singularidad, incluso dentro de los procesos de la etnopsiquiatría, de reconocer contextos culturales importantes para aquello que ocurre con aquel sujeto. Entonces, ¿qué es lo que aparece, digamos, de manera hegemónica para la psiquiatría? Fíjense el referente que hay allí de texto de Basaglia, que nos plantea con claridad que
de lo que, digamos, se trata o lo que busca de manera más importante la psiquiatría hegemónica, pues es lograr tener, y esto coincide con el discurso que maneja Foucault, lógicamente, y muchos otros autores posteriores a él, la posibilidad entonces de mantener el control en la sociedad, ¿sí? Una forma, plantea Basagia, una respuesta defensiva destinada a mantener y a instaurar, digamos, para la sociedad un control que permita pues que no se salga de allí. Ya aquí entonces este perfil humano está deshojado, ¿sí? Y poco porque la atención que nosotros vamos a generar en este espacio es pensar qué tan activo, digamos, es el sujeto alrededor de su diagnóstico y de aquello que puede prometer la terapéutica para él, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta allí? Es que la psiquiatría hegemónica, estamos hablando de la psiquiatría de los años 60, de los años 70, tiene un lenguaje disciplinar que crea y recrea además, y eso lo estamos diciendo de una manera un poco coloquial, es que no solamente crea, sino también que recrea sus objetos de estudio, ¿sí? Pero algo que nos inquieta mucho como educadores, como docentes, como psicólogos, es pensarnos que el generar esta condición de enfermedad mental, entonces sitúa, digamos, al sujeto, a este niño, esta niña, este adolescente, este adulto en una posición de incapacidad, incluso de inferioridad respecto a ese potencial que tiene todo sujeto de generar alternativas terapéuticas distintas, ¿sí? Se habla de una patologización, un poco el cuestionamiento que hace el grupo de Echeverry desde España, el hecho de la patologización de la heterogeneidad, pero a la vez se hace patología con la particularidad dentro de la misma, ¿sí? No hay posibilidades entonces de pensar lo subjetivo, sino que se parte de hipótesis presentadas como hechos objetivos con origen orgánico en el cuerpo, ¿sí? La locura, y esto es una reflexión a la cual nosotros llegamos cuando revisamos los textos, pero además cuando tenemos la posibilidad de escuchar el discurso de quienes han pasado por diagnósticos, incluso en la lucha de pacientes con diagnósticos de trastornos afectivos bipolares muy fuertes, nosotros podemos determinar que la locura a lo largo de la historia ha estado mediada definitivamente por relaciones de poder y relaciones de saber, ¿sí? Además por los discursos y por los intereses de las instituciones al servicio de una, como lo decíamos hace un rato, del interés de una regulación de orden social y económico. El movimiento antipsiquiátrico entonces pasa por distintos momentos. Nosotros podríamos hablar que en los años 60 se habla de una antipsiquiatría clásica, ya empieza, digamos, una lucha que fue bastante fuerte para la psiquiatría porque se hace oposición no solamente teórica, sino también una oposición a las prácticas psiquiátricas hegemónicas. Ya en los años 70 nosotros hablamos de un movimiento de expacientes, es decir, sujetos que ya no hacen parte de las unidades de salud mental y entonces se generan ya unos grupos y unas organizaciones pioneras, ¿sí? Y llamados, digamos, los sobrevivientes de la psiquiatría, dedicadas a hacer activismo, a generar resistencia y protesta contra la psiquiatría dominante de ese momento. Ya en los años 80 se da una alternativa de psiquiatría que es mucho más integral y tiene en cuenta elementos alternativos humanistas y solidarios, digamos, bajo la comprensión y el apoyo de las crisis subjetivas. Y ya en los años 90, es decir, mucho más cerca de nuestra época actual, entonces una mirada crítica frente a la clasificación diagnóstica y el uso abusivo de psicofármacos. Ya allí entonces aparece de manera fuerte el movimiento antipsiquiátrico, ¿sí? Lógicamente reconociendo de la psiquiatría el gran valor que tiene, digamos, para la contención de ciertos diagnósticos y la necesidad de lograr un trabajo interdisciplinar de parte de nosotros en la psicología y en la clínica con estos profesionales. No estamos queriendo decir que entonces no debemos reconocer la importancia de la psiquiatría, pero sí es importante pasar, digamos, de lo actual a reconocer desde ese proceso histórico, porque cosas ha transitado todo este concepto y esta noción de enfermedad mental.
Muy bien. Entonces, el movimiento antipsiquiátrico, entre muchas otras cosas, pero básicamente nosotros podemos decir que va a favor o, digamos, a favorecer cuatro cosas importantes. Primero, modificar las estructuras de diagnóstico y de enfermedad mental. Y cuando decimos modificar, no es sacar de la circulación los clasificadores de DSM-CIE, pero sí de permitirse unas preguntas distintas alrededor de la historia, alrededor de la cultura, alrededor de la estructura misma de aquello que el sujeto, digamos, padece y expresa a través de sus síntomas. Eliminar entonces esa noción de enfermedad mental, sin embargo, todavía se usa, hablamos de salud mental, hablamos de enfermedad mental, hablamos de conducta normal, ¿cierto? Hablamos de trastornos, ¿sí? Se da también una búsqueda de procesos autonómicos y liberadores para el paciente, la posibilidad de hacer también cosas, generación de cosas desde su propio sentir, desde su propio ser, esa capacidad de ubicar al sujeto como aquel capaz también de definir cosas importantes para el desarrollo del destino de lo que su diagnóstico, digamos, conlleva en términos de la herencia para él y para su familia. Y lógicamente un punto muy importante de este movimiento antipsiquiátrico intenta contradecir la institución psiquiátrica y los abusos de la práctica, y sobre todo de la medicalización, cambiando de un diagnóstico a otro, como lo hemos hablado muchas veces en nuestras clases de clínica y salud y en las clases de clínica de las adicciones, el pasar, digamos, de un diagnóstico a otro de una manera muy rápida, incluso después de 15 días otro diagnóstico, y hace que el sujeto deba ser nuevamente, digamos, medicalizado con otro fármaco. Hay que tener en cuenta unos conceptos. Nosotros estamos hablando en este momento de la enfermedad mental, pero entendida, digamos, como esa manifestación de la ruptura del equilibrio, ¿sí? A esto denominamos aquí enfermedad mental y lo ponemos en este momento, digamos allí, entre comillas, ¿sí? Como una manifestación de la ruptura del equilibrio, ¿sí? Y el síntoma que implica al cuerpo como esa pantalla de protección, el sujeto que está en condición de sufrimiento, entonces, como aquel que está luchando entre su placer, pero esa condición también de displacer que no soporta, que no tolera, y el malestar como aquello que lógicamente es inherente a la cultura. Creo que es importante reconocer estos cuatro conceptos para poder hablar de lo que posteriormente nosotros vamos a llamar la salud mental. Pero fíjense que el título de este espacio tiene también una nominación que es el de síntoma social. La pregunta entonces es esta categoría de síntoma social, digamos, dentro de los padecimientos actuales, subjetivos, contemporáneos, pues a qué se refiere, ¿sí? ¿A qué se refiere? Hablamos entonces de síntoma social contemporáneo como aquello que opera como recurso para correlacionar las presentaciones clínicas con las cuestiones de la época. Un poco no tenerlo como un elemento solo del orden de lo biológico y de lo orgánico, sino que además concibe y tiene en sí una condición muy importante alrededor de aquello que viene con la época, ¿sí? Y que se hace síntoma en la época. Para Lacan, según Lacan, Marx inventó el síntoma en el momento en que detectó una fisura, una asimetría, un desequilibrio que era patológico, entre comillas, y que desmiente el universalismo de los derechos y de los deberes burgueses, ¿sí? El concepto de salud mental viene a plantearnos Eric Laurent, es que surge de la necesidad, aquí ya vamos entrando entonces después de hacer un rápido, digamos, proceso histórico por lo que ha sido el origen de la enfermedad mental. Ya estamos entrando en el tema de la salud mental, digamos, no sé si podríamos decir como un contrario, pero aquello que es esperado, y vamos a hablar ahorita entonces de la dinámica de la felicidad esperada, ¿sí? Por tanto, ese es el ideal para todos, estar todo el tiempo felices. Surge la necesidad del Estado de generar un temor en la sociedad para poder controlarlo. Nos dice Lauren en su texto, que les recomiendo, que se llama Psicoanálisis y Salud Mental. El autor define a la salud mental desde el concepto de Miller, entre comillas, paz social, lo cual es definido como el orden público, ¿sí? Y señala que la falta de salud mental es, por tanto, la perturbación de ese orden, ¿sí? Para este autor tan importante en este texto que les cuento de Psicoanálisis y Salud Mental, el Estado realiza una alianza con la ciencia, ¿sí? Para disminuir los costos de la salud mental, buscando mantener el orden público a partir de la medicalización. Pero al no tener los resultados esperados, porque ya hablamos de todo lo que ocurrió desde los años 60 respecto al movimiento antipsiquiátrico, surge la necesidad entonces de tratamientos alternativos combinados, y es allí donde, digamos, aparece un poco el lugar de una perspectiva más psicoanalítica todavía
digamos, en proceso. El aporte que realiza entonces para Laurel del psicoanálisis sobre la salud mental es desde la reflexión del lazo social, la relación con el otro, padre o ideal, que para Lacan entonces el lazo social es la relación que existe entre el dominante y el dominado, ¿sí? Nos hace una reflexión en el 2008 un autor que me encanta, que es Fabián Paxton, en su texto del hedonismo contemporáneo como empuje al plus de gozar, y esto era que me refería hace un rato cuando nos pensamos esto de la salud mental, y es que él plantea que la felicidad ha devenido hoy como un imperativo moral, normalizante, la extensión actual de la depresión como el síntoma social, digamos, de moda, de ese orden que formula la felicidad para todos, todos esperando todo el tiempo estar felices. Y al respecto, Sinatra nos plantea en el 2008 también que la expresión de síntoma social es utilizada para nombrar lo que el autor llama la soledad, ¿sí? Producto de la fractura y la dispersión de los lazos asociativos contemporáneos. Con esto lo que quiero, y podríamos hablar cosas, pero no quiero extenderme porque las compañeras están también allí pendientes, al respecto, Colette Soler también plantea asuntos relacionados con esto, que tiene lógicamente toda una implicación al entender la llamada enfermedad mental como síntoma social, y hay autores como Moreno que hace muy poco plantean que la salud mental tiene que ver con la manera de responder frente a la vida, ¿sí? Y aquí no estamos hablando precisamente del especialista, estamos hablando del sujeto en sí, ¿sí? La salud mental como esa manera con que cada sujeto responde a la vida y tiene lugar en la articulación continua entre lo individual, aquello que el sujeto experimenta en su propia historia, pero también que tiene relación con el otro mayúscula, con el otro social, proceso en el que emergen posiciones, por supuesto, del orden subjetivo. Ustedes lo estaban viendo ahorita en la diapositiva pasada, nosotros entonces, y así lo manejamos en nuestro semillero de investigación, quienes están acá en semillero saben que nosotros concebimos o hacemos investigación alrededor de la salud mental teniendo en cuenta factores y elementos del orden de lo biológico, de lo económico, social, psicológico, político, incluso lo ambiental, reconociendo entonces un sujeto no como un sujeto solo individual aislado de, sino un sujeto, tal como lo planteaba en la cita que les contaba hace un rato Moreno, del orden de lo social. Es de esa manera como lo concebimos. La pregunta